tema para hoy. El tema para hoy es las faltas que nacen de la violación de los derechos de los usuarios de los servicios psicológicos. ¿Ok? Faltas que nacen de la violación de los derechos de los usuarios de los servicios psicológicos. Entonces, fíjense una cosa. En ese orden de ideas, hay unas faltas que nosotros, como psicólogos, y perdónenme porque me incluya, nosotros como psicólogos podemos incurrir en unas faltas por desconocimiento, por desconocimiento, por omisión, por voluntad propia, por ignorancia, etcétera. Podemos incurrir como profesionales de la psicología en faltas. Y esas faltas estarían violando los derechos de los servicios, violando los derechos de los usuarios de los servicios de psicología. Quiero preguntar, Jenny Fernanda, mencióname un caso de violación de un derecho de los servicios de psicología. Mencióname un caso. Dime, Jenny. Pues no sé si esté equivocada, pero para mí una violación de los derechos del usuario que pues atiende pues un psicólogo sería tal vez el, ¿cómo se dice? Divulgar información privada o personal del usuario. Para mí sería como una violación a ese derecho. ¿Divulgarla a quién o a qué? A personas externas, digamos, eh, como lo dice la ley 1090 sobre la confidencialidad. Entonces, digamos, si yo divulgo con otra persona lo de mis pacientes o incluso con algún familiar que me esté pidiendo esa información, si el paciente no, o sea, si el paciente es apto para, cognitivamente para él decir, recibir información, uno no se la da, pero pues si ya el paciente, digamos, es un paciente, un niño con síndrome de Down, cosas así, pues uno sí puede dar la información. Pero mientras uno no puede darle la información, no es ético pues brindarle tal información a otras personas. Bien, ok. Muy bien. A otras personas. Recuerden que hay otras personas que la ley te permite proporcionar la información. ¿Ok, Jenny? Hay otras personas. La cuestión es qué tipo de persona, pero la respuesta está bien. Aclarar ese puntito. Entonces, muy bien, ese punto es interesante. Permítame leerle. Dice acá, eh, al violar los derechos de los usuarios, ¿ya? Se está violando el derecho a la autonomía. ¿De quién? Del usuario. Es necesario conocer y reconocer los derechos que ostenta la otra persona, en este caso el usuario, así como la capacidad que tiene este otro en el sentido de su vida y de su existencia. El psicólogo estaría cometiendo falta ética contra la autonomía desde varias ópticas, ¿verdad? O cuando se viola la libertad de participación o se restringe la libertad de su cliente, por decirlo así, usuario o paciente. Cuando el cliente acude a otro psicólogo y se abandona la intervención. Cuando se realizan intervenciones sin consentimiento informado o no favorece la capacidad de decisión bien informada del usuario. Permítanme
mostrarles, le voy a mostrar un documento muy interesante. ¿Lo están viendo ahí? Sí. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bien, entonces, Sí. en ese orden de ideas, permítanme, han de ser esto acá. ¿Sí ven ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Manual deontológico y bioético del psicólogo. ¿Ok? Bien, entonces fíjate una cosa aquí. ¿Quién lo creó? El Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología en Colombia, considerado por medio de los estatutos normativos jurídicos. Ojo, interesante esto. Entonces, en ese orden de ideas, hay una lectura. ¿Cuál es? En toda situación administrativa debe existir un proceso debido que impida y erradique la arbitrariedad y el autoritarismo que haga prevalecer los principios de legalidad y de justicia social. Ojo, así como los demás fines del Estado, y que asegure los derechos constitucionales, los intereses legítimos y los derechos de origen legal y convencional de todas las personas. Ojo. Entonces, ahora, ¿cuándo se viola? ¿O qué pasaría? Podría haber un proceso penal. Y tenemos que ver qué es eso de proceso penal en lo relacionado con la violación de los servicios del usuario, de los servicios de psicología a un usuario. ¿Qué es un proceso penal? Entonces, un proceso penal es la acción ejercida por el Estado que no implica al ejercicio de la psicología. Ojo. Entonces, tenemos dos procesos. Si yo, como psicólogo, falto al debido proceso de un usuario de la psicología, podría estar incluido ¿en qué? En dos elementos. Primero, un proceso penal y segundo, un proceso ¿qué? Disciplinario. ¿Verdad? En el proceso disciplinario, el Estado no es el encargado de castigar las infracciones. Ok. Bien. Nos dice acá. Hay un derecho penal. Ahora, un derecho penal es el delito, ¿verdad? Es una creación legal que implica tipificar o tener en cuenta de que hay un tipo de sanción que yo soy merecedor. Y el derecho ético son todas las acciones que se violen los deberes de la conducta profesional y los derechos establecidos por la ley. ¿Cuál ley? ¿Quién me dice? La ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál es la ley que rige a los psicólogos en Colombia? 1090. Del 2006. Muy bien. Si yo violo un elemento de esa ley, lo que yo voy a tener es esto. Voy a a ser acreedor y que se me impugne aquí un derecho penal o un derecho ético. ¿Ok? Bien. Las faltas en que puede incurrir, un psicólogo, entonces están dadas en violación de derechos y el derecho ético, que está basada en un fundamento de violación de los deberes, las reglas y las conductas del profesional de la psicología. En ese orden de ideas, la ética
del psicólogo es una norma, la norma de conducta ética del psicólogo lo puede llevar a infringir o no infringir conductas que lo conducen a tener violaciones a nivel penal o a nivel ético. Preguntas hasta el momento. ¿Hay preguntas? Bien. Bien, entonces encontramos que la cosa, que la violación de los derechos de un usuario de la psicología están estrictamente relacionados con la violación de la ética del psicólogo. El derecho ético de la psicología está basada al menos en tres fundamentos. Lo encontramos aquí. El primero, se enfoca en comprender el porqué de la conducta a partir de los fines que se buscan. Primero, explico un poco. El psicólogo tiene que tener claro el procedimiento a establecer con quién, con su paciente o con el usuario. El psicólogo siempre debe tener, ¿qué cosa? Debe haber una relación entre su ética personal y profesional y debe establecerse claro el objetivo, el propósito o la meta que se tiene con el paciente, con el usuario, teniendo en cuenta el punto de vista objetivo y subjetivo con el que se analizó el proceso o la situación o la circunstancia. Ojo, decíamos en una de las clases de la semana antepasada que hay unas normas y unos procedimientos objetivos, mas sin embargo, el psicólogo como tal puede mirar, puede ver o puede establecer principios subjetivos. Su opinión puede ser subjetiva de acuerdo a lo que él observa, de acuerdo a lo que él ve, lo que él mira en el paciente, eso es normal, pero tiene que ser muy objetivo para lanzar un juicio. ¿Ok? Segundo elemento del derecho ético del psicólogo. Se busca ver y comprender la situación desde otro punto de vista, no desde lo legal. Ojo, las implicaciones no deben verse desde un punto de vista legal, pero podrían llegar a lo legal. Ni con búsqueda de una conducta violada, sino desde la percepción con la cual el profesional orientar al paciente. ¿Qué significa esto? Que probablemente el psicólogo está incurriendo en una práctica incorrecta, pero se puede estar equivocando, ¿verdad? Por eso es necesario establecer realmente el género de la falta legal o ética. ¿Ok? Y por último, no se debe juzgar si no se condena una falta sin antes realizar un análisis profundo desde el punto de vista de lo profesional. Bien. Bien, entonces nos damos cuenta de una cosa. La conclusión que sacamos a través de la lectura y de la exposición que estábamos haciendo, ¿cuál es? Y es que la violación del derecho de un usuario de la psicología está basada en qué cosa. O sea, la conducta del psicólogo, de acuerdo a una violación con un usuario de la psicología, está basada directamente en la ética.
en la ética. Entonces, un problema ético un problema ético en que comete o en la que se ve envuelto un psicólogo está basado en que puede llegar a repercusiones penales y éticas, o sea, en la conducta a nivel penal. Pero eso es de manera consecuencial. Ahora, si nosotros aplicamos, como psicólogo, aplicamos el principio y nos mantenemos o sea, nuestra conducta se mantiene en la ley, nosotros no vamos a infringir la ley si nos mantenemos en esa ley anclados. Bien. ¿Preguntas? Claudia. ¿No hay pregunta, Claudia? Bien. Elizabeth. No, ¿No hay? profe, todo está claro. Elizabeth. No, no, señor. Bien. Alexandra. Tatiana. No, señor. No, profe, todo claro. Bien. Ok, jóvenes. Entonces, fíjense una cosa. Yo hago una pregunta. ¿Es fácil o difícil violar el código de ética y bioético del profesional de la psicología? ¿Ustedes qué dicen? Que sí, es fácil, ¿Por qué es fácil, María del Pilar? Dime. porque pues sobre todo también depende mucho de los contextos sociales en que estamos y cómo nos estemos moviendo a nivel social. Si los psicólogos no tenemos claro una estructura de personalidad, si no tenemos unos valores y una ética en estos valores de lo que es negociable y de lo que no es negociable, tanto para mí como profesional, como también el paciente o la persona que se va a atender. Vemos que actualmente hay mucha falta de valores a nivel social y a nivel del Estado también, y por eso a veces es bien complejo, es complicado si uno no tiene esa estructura y ese respeto hacia su profesión y sobre todo hacia los seres humanos, porque siempre nos llegan las personas con el ánimo de que uno les acoja y les escuche y sobre todo que uno les dé paz y tranquilidad, pero si uno no está con paz y con tranquilidad, pues fácilmente uno atenta contra su profesión, contra el código deontológico. Muy bien. Juliet, Vamos a hacer. Dime, María del Pilar, te escucho. No, que eso era lo que quería decir. Okay, Entonces ahí se hace necesario como de verdad hacer un análisis y más como estar uno muy tranquilo como psicólogo, buscar no tener tanto estrés, buscar no estar tanto con el ánimo de estar en competencia con otros, sino buscar la competencia con uno mismo, respetando que los otros somos diferentes y que uno también es diferente y como conociéndose más a sí mismo y a sus entornos, hacia los tiempos. Dice por ahí un filósofo que todo hombre debe ser hombre de su tiempo y tenemos que vivir en este tiempo y analizarlo y saber movernos en este momento. Sobre todo que se está viviendo una situación bastante difícil porque todos estamos llenos de miedos y a veces los miedos pues hacen que uno actúe de una manera negativa. Eso era lo que quería aportar. Ok, muy bien. Gracias, María del Pilar. A ver, Juliet. Juliet, ¿qué dice Juliet? Juliet Jurado, ¿dónde estás? Aquí, Juliet, profe. bueno, dime, a ver, ¿qué piensas? Te repito la pregunta. ¿Tú crees que el código de ética del profesional de la psicología
se puede violar fácil o es difícil? ¿Qué dice? A ver. Pues yo creo que es fácil porque, digamos, en algunos, pues no en todo el ético, no en todo el código, pero sí en algunos aspectos como lo son, digamos, cuando sin consentimiento del paciente, digamos, se filtra información. Muy bien. Bien, entonces, muy bien, gracias. Jessica Cifuente, ¿qué dice? Dame tu opinión, Jessica. Sí, profe. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No, profe, profe, qué pena, me repite la pregunta. Lo que pasa es que tengo una interferencia porque el internet está regular. Te pregunto y le pregunto a todos si consideran que el código de ética profesional del profesional de la psicología se puede violar fácil o difícil. ¿Por qué? Susténtame tu respuesta. Bueno, profe, se puede violar fácil porque, pues, bueno, también depende. Eso también es relativo, porque es que si uno se está informando y está leyendo, como nos decían, uno tiene que cargar el código deontológico como si fuese una Biblia, ¿no? Pues para intentar no cometer tantos errores. Pero pues, lamentablemente la gente ve como más lo negativo, entonces uno tiene que estar como muy con los ojos abiertos en este Bien, caso. Pero pues bien, para mí sí se puede violar muy fácil. muy bien, ok. Se puede violar muy fácil, muy bien. Ok, Jessica, gracias, muy bien. William, ¿tú qué dices, William? A ver, quiero escuchar a William. ¿Qué dice William? Profe, pues yo pienso que es fácil violarlo porque, pues digamos como, bueno, aunque pues también depende, ¿no? Pero pues en general sería fácil porque violar la norma es mucho más sencillo que seguirla, ¿sí? Porque muchas personas, por ejemplo, me voy a lo de la privacidad del, que tenemos que tener con el paciente. Yo voy a poner un ejemplo. Si yo estoy tratando a un paciente X con X patología, perdón, y llega una persona también, una persona Y y me dice, "Es que yo quiero saber qué es lo que está, o cómo está evolucionando esta persona, quiero saber el historial que ella lleva y le voy a ofrecer tanto dinero para que usted como psicólogo me dé toda esa información. Si yo como psicólogo digamos, le digo, no, yo no lo voy a hacer por esa cantidad de dinero, me tiene que dar más porque pues eso es lo que me están pagando, normal, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí lo que estoy haciendo es, primero, no teniendo pues ética profesional porque estoy pidiendo un soborno prácticamente por lo que por, digamos, la privacidad de mi paciente. Entonces, considero que es más fácil para las personas coger y violar una norma porque a veces las personas quieren la salida fácil, pero también es difícil romperla porque esto todo depende de la moral y de la ética de cada profesional. Hay profesionales que son muy dedicados a lo suyo y por más de que los extorsionen, los obliguen o los amenacen, su ética profesional va a prevalecer por encima de cualquier cosa. Entonces, pues eso va a depender más, digamos, como con los juicios morales y los valores morales, perdón, que tenga pues cada persona. Entonces, yo considero que depende más del profesional que, digamos, de una motivación extrínseca que pues se presente para poder, digamos, violar la norma. Ok, ok. Muy bien. Bien, bien. Acertadito y entendido. Vale, vale. Ok. Entonces, muy bien. Entonces, Tatiana, necesito que Tatiana me dé su opinión, por favor. ¿Cuál, profe? Tatiana Rodríguez. Yo. Yo digo que, bueno, estoy un poco de acuerdo con lo que dijo Jessica, que es fácil en la medida de lo instruido y lo informado que esté el psicólogo, porque pues uno como profesional
tiene que tener muy en cuenta de que si uno está ejerciendo, de que si uno va a hacer ciertos procesos, de que si uno tiene no me entiendo, que uno, bueno, que uno va a ejercer en la profesión, uno tiene que tener en cuenta los parámetros que uno le dan, porque pues, gustenos o no nos guste, tenemos que seguir protocolos que de alguna u otra forma ayudan a evitar esas faltas éticas que Bien, bien, tristemente no todos tenemos en cuenta. muy Entonces, bien, muy bien. Ok, gracias, Tatiana. Sí, lo que dice Tatiana, sí. La mayoría la tienen clara. La pregunta la hago y la lanzo porque quiero ver, quiero escuchar las opiniones, las diversas opiniones, y uno aprende del otro. Sí, jóvenes, las faltas en las que puede incurrir un profesional de la psicología son directamente proporcional a la violación del código de ética. Ahí está. Mire, quiere faltar, viole el código. ¿Ok? Que si usted falta es porque está violando el código. Y si viola el código, ahora hay dos cosas, hay dos situaciones aquí. Una es que no pase nada y la otra es que pase. ¿Cierto? Si no pasa nada, todo está bien. Pero si llega a pasar, usted se va a ver en dos acciones o podría estar en dos acciones. ¿Cierto? ¿Cuáles son? Ya lo mencioné. Ya lo mencioné. en un proceso jurídico o en uno disciplinario. Sí, señor. Ahí está. Gracias, Tatiana. Falta, violación, violación va a entrar en un proceso jurídico penal legal o un proceso disciplinario. De igual forma, el disciplinario es suave. Ya lo vimos que me llaman la atención de manera verbal o de manera escrita y la cosa puede quedar suave. Pero si hay un proceso, eso es cuando es un proceso disciplinario. Pero si hay un proceso penal, ya voy a tener un proceso, ya voy a tener una consecuencia, una repercusión a nivel de la Procuraduría. ¿Me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender? Ahí es donde está el detalle. Generalmente, como estamos en Colombia, nosotros podíamos divulgar, por decir algo, divulgar la información de un paciente y el paciente no se dio cuenta y eso no pasó nada y ahí quedó ahí. Pero muchas veces nosotros podíamos tener un paciente un paciente mucho más riguroso, más que necesita que o quiere o no le gusta o no desea que su información sea publicada o se diga, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese tipo de paciente sí podría usted, en un caso determinado, ¿verdad? En un caso determinado sí podría usted involucrar en un proceso disciplinario penal. Cierto que sí, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero a veces uno se engaña también en los ejemplos, pero son ejemplos. Uno ve a la persona insignificante, que el tipo de pronto tiene esquizofrenia, por decir algo. Y entonces uno le dice a alguien, no, el tipo es esquizofrénico, tal, no sé qué, habla de eso, alguna cosa. Se entera la persona, el paciente, de que el psicólogo dijo o expresó o manifestó o di, y entonces ahí empieza qué cosa, una cadena de circunstancias. Sin embargo, ¿verdad? Es necesario que nosotros seamos muy claros, muy objetivos y ver a quién, cómo, cuándo, dónde y de quién hablamos. Ahí está el secreto. Profe, Dime. sumándole un poquito, yo sí les quiero dar como un ejemplo de algo que pasó en una de las empresas donde yo trabajaba.
Sí. Bueno, donde estaba haciendo prácticas ahí en Jess- Nexa. Jessica, ajá. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, eso bueno, pasó con una enfermera. Ella era la enfermera de Nexa y pues ahí había un pacientico que tenía VIH. Ujú. Entonces él entró en crisis pues la enfermera no había llegado. Lo atendió una chica de, ay, ¿cómo es que se llama? De seguridad y salud en el trabajo. Sí. Entonces ella bajó, lo atendió, pero el chico pues no le había dicho que tenía VIH. El lema fue que al rato llegó la enfermera y ella llamó a los de EMI. Llegaron las personas de EMI a la empresa y la enfermera estaba muy asustada porque pues, estaba bastante mal. Y ella reveló delante de la persona de seguridad y salud en el trabajo, reveló que el chico tenía SIDA. Entonces él estaba pues muy dolido, le dio mucha rabia y efectivamente él procedió pues problemas legales. Claro, Le le metió una procedió, demanda, claro. sí señor, Divulgación de secreto profesional se llama eso, sí, señor. sí Ahí señor. está, sí. Entonces la sacaron de la empresa porque la empresa le dio la espalda a la enfermera Claro, claro, y obviamente. sí, y pues aparte de eso, le quitaron la tarjeta profesional y aún ella sigue pues en problemas legales. Sí, sí, Entonces, exactamente. Sí, como es violación al código de ética profesional. ¿Por qué? Si la niña hubiese dicho, es que tiene fiebre, no pasa nada. pues digamos que pues esa tampoco era como, digamos, como la idea era como decirle a la persona que estaba ahí de seguridad de salud que por favor, bueno, que muchísimas gracias por lo que hizo, que por favor pues si brindaba como el espacio privado con las personas de EMI para ella misma darle el diagnóstico a la doctora, Sí, pero sí, pues ella no, o sea, no lo hizo y pues los nervios le ganaron y pues imagínense, gracias a ello pues por una, o sea, para mí eso fue como algo tan inocente y por eso pues ella ya no puede ejercer su enfermería y pues está en, durante un sí, tiempo, ok, durante un tiempo determinado, sí. pues Bueno, le quitaron una tarjeta, profe. claro, claro, es una suspensión que se les da. Bien. Ujú.